Hola, querido amigo, qué gusto es poder saludarte nuevamente y compartir juntos el estudio de la Biblia, la cual nos habla del gran amor que Dios tiene para sus hijos. Y hoy estudiaremos el libro de Salmos, su capítulo 15. Este salmo podemos decir que es uno de los salmos que se conocen más y que son un poco más relevantes. Quizás sea el mejor conocido y más apreciado de los salmos, al igual que uno de los salmos, el cual es el Salmo 23. A este se lo ha llamado el Salmo del buen ciudadano y caballero de Dios, porque inicia respondiéndose a sí mismo a la pregunta que plantea. Y dice, ¿quién habitará con Dios? El versículo 1 dice, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y esa es la pregunta, la primera pregunta que podemos ver que se hace resaltar en el texto. Habitará. La palabra hebrea no indica vivir en forma permanente o definitiva, sino solamente por un tiempo como invitado. Pero saben, la segunda parte es la que termina de hacer la pregunta de ¿quién residirá en tu santo monte? ¿Quién podrá estar contigo? La idea de habitar en forma temporal ahora se transforma en algo permanente. ¿Qué invitado estará en condiciones de llegar a ser miembro permanente de la casa de Dios? Y ahora en el versículo 2 y al versículo 5 se contesta de forma específica las preguntas. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Quién podrá estar contigo allá en tu morada? Y esta es la respuesta. El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. El verdadero cristiano es totalmente sincero en sus palabras. Y este versículo es una respuesta general a las preguntas. Lo que importa no son formas ni ceremonias, sino el carácter que se manifiesta en las acciones nobles que cada uno de sus hijos le presenta a Dios como ofrenda grata. El que anda en integridad y sabe hacer lo bueno, escuchando lo que Dios le dice y haciendo su voluntad. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Y ahora ya nos da unas especificaciones de qué es lo que no se tendría que hacer para poder alcanzar lo más deseado. El que no habla mal de nadie. ¿Sabes que en el verbo ragal, calumniar, en la tradición judía se consideraba como calumniador al que 670 negaba la existencia de Dios? Y dice un rabino en el Talmud que en la morada de Dios no pueden habitar el calumniador, el que se levanta hablando falsos contra su prójimo, ni hacer mal a su prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo no solamente se basa en mi amigo, sino también se establece como el ser más cercano hacia mí, o todas esas personas con quien tengamos alguna relación. Mis hermanos se ven incluidos, mis padres, mi familia, mis amigos, todo el círculo social en el que nos vemos involucrados, sin hacerle mal a cada uno de ellos, sin admitir reproche alguno, porque no es originador de ningún reproche contra su vecino, y aún así es lento para creer el mal del cual se acusa a su prójimo y se niega a difamarlo, haciéndole siempre el bien aunque no lo merezca. El texto continúa diciendo, el que ve menosprecia al vil, pero honra al que venera al Señor. El que cumple su promesa, aún en su prejuicio. Podemos ver entonces que sigue resaltando puntos de los cuales indican de quienes no podrán estar con él en su santuario. La persona ideal valora debidamente a los demás y puede discernir su verdadera naturaleza, conociéndose a sí mismo y sabiendo de lo que es capaz sin menospreciar a nadie. No encubre el mal y no habla mal de otros blasfemadamente.
y desea hacer justicia a todos, y aún así su opinión es equilibrada. Si se llevara a cabo tales principios, yo te aseguro que cuánta revolución podría lograrse en cualquier sociedad. Pero lastimosamente es lo que se deja como último recurso y en algunas ocasiones ya ni son tomados en cuenta. Sin hacer distinción de categoría, la persona ideal que valora no se ve atormentada por otras circunstancias que separan a las personas. El hombre ideal honra a los verdaderos seguidores de Dios. En su relación con el prójimo da más importancia a la verdadera piedad que a la calumnia y a la posición. Pero honra al que teme al Señor. Y el temor es mostrar reverencia. El temor es darle respeto a Dios. Y sabes una cosa, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es mostrar reverencia al Dios de los cielos. Pero aún así, el que cumple su promesa, aún en su prejuicio, aún habiendo hecho una promesa o concertado un contrato que puede perjudicarlo, mantiene su palabra. Se puede tener absoluta confianza en lo que ha prometido. El versículo 5 continúa diciendo: el que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. Volviendo a la primera parte del versículo, podemos encontrar la palabra usura, la cual hace referencia al interés desmesurado o ilegal. ¿Sabes? A los hebreos se les prohibía demandar intereses de los pobres, especialmente si eran israelitas, pero se les permitía cobrar intereses a los extranjeros. Parece que se hizo esta distinción porque se consideraba que los hebreos de la misma nacionalidad eran hermanos. Entonces parecía algo no correcto, porque sería poco fraternal cobrar interés a su propio hermano. La continuación, el versículo dice: ni contra el inocente acepta cohecho, haciendo referencia a que no acepta soborno, no acepta ser sobornado, no se enriquece a expensas del desafortunado. Se prohíbe específicamente recibir soborno, de tal modo de que no permite ser sobornado, porque el soborno destruye la justicia. La última parte del versículo dice: el que hace estas cosas no caerá jamás. En forma breve y concluyente, se contestan aquí las preguntas del Salmo 15. Las personas en cuyo carácter se muestran a los rasgos enumerados serán dignas de ser huéspedes de Dios, como están colocadas sobre una base segura, y no podrán resbalar. Cuán firme fundamento. Y sabes, querido amigo, a la vista de Dios y del hombre, estas son las cualidades del verdadero cristiano. El qué poder hacer y el qué no poder hacer para llegar a alcanzar estar con Dios en su morada, para poder habitar juntamente con Él. Debemos ser capaces entonces de entender qué es bueno y qué no para poder alcanzar la vida eterna. Querido amigo, yo te invito a que continuemos con la lucha y que al conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, poder hacerlo. Dios te bendiga grandemente en este día. Recuerda darle siempre a Dios el primer lugar en tu vida. No olvides compartir este estudio con todos tus amigos. Nos vemos mañana para continuar estudiando la Biblia todos los días. Que el Señor te bendiga grandemente y recuerda darle lo más importante a Él, que es tu corazón. Que Dios te bendiga.